Yo les muestro un archivo que les voy a subir después que terminemos, de ejemplos. Así que esto les va a ayudar para hacer el práctico. Tenemos el parcial el viernes que viene, ¿no? Así que ustedes tienen que estar entregando este práctico también, digamos, justo el día del parcial. Pero bueno, digamos, se supone que lo van a terminar antes, ese es el último plazo, digamos, para entregarlo, ¿no? Y el práctico que vamos a ver mañana van a tener plazo no hasta el viernes, sino hasta el lunes, ¿sí? Así que bueno, se supone que lo van a ir haciendo, lo van a terminar antes. Si tienen consulta, las vemos en la clase de consulta. Si no, también van a tener el jueves. Y vamos a, yo creo, a tratar de subirles el práctico resuelto antes del parcial, por más que usted lo tenga que entregar después, pero bueno, ya es responsabilidad de ustedes, digamos, no esperar a que le subamos el trabajo resuelto y recién ponerse a hacerlo, ¿no? Así que, porque así no van a aprender, ¿no? Pero bueno, pero sí lo van a necesitar antes del parcial para que puedan ver si lo han hecho bien o no. Bueno, si les parece, vamos a ver algunos de estos ejemplos, ¿no? Que repito, ya se los voy a subir como un archivito que se llama problemas resueltos. Y después podemos ver algo más también del práctico, ¿no? Si quieren. Bueno, acá tenemos un caso, una estructura, bueno, articulada, o sea, todas estas barras están articuladas. Tenemos aplicado una carga, lo voy a agrandar. Tenemos aplicada acá una carga en el extremo. Bueno, están todos los datos. Y lo que queremos hacer es determinar las tensiones de la barra, el desplazamiento del nudo C. Eh, Acá, en esto que está acá en el circulito, está hecho el equilibrio del nudo. Es decir, ustedes saben que acá lo que pueden hacer es, a partir de la única fuerza aplicada, y siendo que esta es una estructura isostática, pueden calcular tranquilamente las reacciones de vínculo. Entonces, esta barra, por supuesto, va a estar traccionada, esta va a estar comprimida, esta va a estar traccionada, esta va a estar comprimida, y si no, hacen como está acá, o podemos hacer como está acá, con el equilibrio del nudo, esto es como un reticulado. Al equilibrar el nudo yo ya tengo los esfuerzos normales de las barras, las fuerzas normales internas, digamos, y las reacciones van a ser exactamente lo mismo. Para mí lo que me interesa es cuánto vale el normal de la barra 1, el n sub 1, el n sub 2, porque eso es lo que me piden, ¿no? Calcular las tensiones y el desplazamiento. Yo las tensiones van a ser cada uno de estos dividido el área correspondiente, eso es todo, y la cuestión es cómo calcular el desplazamiento, ¿no? Digamos, si comparando o por encima de lo que ustedes ya saben hacer de estabilidad 1, acá la única diferencia es que, bueno, calcular la tensión, ¿no? Que a veces ustedes vienen con una mala costumbre que los reticulados llamarle tensiones, ¿no? A las barras fraccionadas, no sé por qué. Pero bueno, acá la tensión es el esfuerzo normal dividido el área. Y lo más nuevo y lo fundamental, digamos, es que ahora vamos a poder calcular cuánto se desplaza C. En las estructuras isostáticas, entonces, nosotros podemos calcular todo, ¿no? Reacciones, esfuerzos normales, independientemente de qué material sea, de la geometría. De la geometría me refiero al área, ¿no? Porque sea como sea, el desplazamiento del punto C va a depender, digamos, de los esfuerzos normales
y en parte puede depender también de cuánto valen las áreas, o al menos entre sí, y cuánto vale el módulo de elasticidad. Pero bueno, el concepto es que estructura isostática, yo puedo primero calcular todas las reacciones, los esfuerzos característicos, y después, si quiero, puedo calcular un desplazamiento. En las hiperestáticas, no podemos calcular sin tener en cuenta los desplazamientos o las deformaciones, no podemos calcular reacciones de vínculo, esfuerzos normales, todo eso. Bueno, así que acá, bueno, hacemos entonces el equilibrio del nudo C, con lo cual nosotros ya sabemos cuánto vale N1 y N2. Bueno, ahora viene la cuestión de cómo calcular el desplazamiento. Esto que tienen aquí es lo que llamamos, no sé si acá lo dice, no lo dice, bueno, es lo que llamamos un diagrama de cuerpo libre. Esto es despedazar, digamos, la estructura en sus componentes, y analizarlos, digamos, a cada uno como si estuvieran libres. Es decir, separamos la barra, acá digamos la sección C, separamos la barra del nudo, en este caso el nudo ya está vinculado. Acá también separamos el extremo de esta barra, acá en el nudo C, de lo que es el nudo. Acá hacemos lo mismo, acá hacemos lo mismo, acá hacemos lo mismo. ¿Para qué nos puede servir esto? ¿Qué puede tener de interesante? Bueno, esto nos permite visualizar qué es lo que está pasando adentro de la estructura. Este es un caso muy simple, pero en otros casos nosotros podemos, a través de ir haciendo este diagrama de cuerpo libre, continuar encontrando valores de esfuerzo normales y llegar a las reacciones de vínculo. Con más claridad, digamos, que verlo simplemente en lo que es la estructura. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, si nosotros hemos partido de este equilibrio del nudo, dijimos, el nudo está en equilibrio. Bueno, tiene una fuerza aplicada, que es la fuerza P, en azul, y esta barra le va a aplicar una fuerza al nudo, y esta también. Y cada una tiene una dirección determinada. Y como están articuladas, acá no va a haber momento flector. Entonces, acá queda claro, o sea, esto es lo mismo que tenemos aquí, ¿sí? Entonces acá queda claro que esta fuerza que la barra le hace al nudo tiene que ser hacia arriba, para que su componente vertical equilibre a esta fuerza que es solamente vertical. Y esta tiene que ir hacia la derecha, necesariamente porque la componente horizontal de esta tiene que equilibrarse también con algo. Así que este equilibrio del nudo está acá. Ahora, a partir de acá, yo digo, bueno, si la barra al nudo le hace una fuerza en esta dirección y en este sentido, directamente la ponemos al revés, porque esto es acción y reacción. Entonces también podemos decir que el nudo a la barra le aplica esta fuerza en esta dirección y en este sentido. Y la barra también tiene que estar en equilibrio. ¿Cómo va a estar en equilibrio si el nudo le está aplicando esta fuerza? Bueno, este otro nudo va a tener que aplicarle una fuerza igual de sentido contrario. Y si este nudo a esta barra le aplica esta fuerza, la barra al nudo le hace esto, y el apoyo, el vínculo al nudo le va a hacer lo contrario, y así se van armando los diagramas de cuerpo libre. Acá, por ahí es como muy simple, pero ¿se acuerdan cuando vimos en práctico anterior, ¿no? Esas dos barras que tenían momento flector, torsor, cortes y normal y todo eso? Bueno, si ustedes quieren, después hagan el diagrama de cuerpo libre, además de haber hecho los diagramas, y ahí van a ver clarito eso que decíamos, ¿no? Que cuando un nudo le aplica un momento a una barra, o al revés, si una barra le aplica un momento a un nudo,
al estar el nudo en equilibrio, del otro lado del nudo aparece un momento que lo va a equilibrar, y a su vez entonces el nudo le va a hacer eso a la barra siguiente, y ahí vamos a ver claramente cómo, por ejemplo, un momento flector pasa a ser torsor, o al revés, cómo un corte pasa a ser un normal, o sigue siendo un corte. Si van despedazando, digamos, ese ejercicio, ¿se acuerdan? Les va a facilitar más, digamos, ver si han hecho bien los diagramas o visualizar qué es lo que viene pasando por adentro de la estructura. Bueno, entonces, bueno, las tensiones decíamos que es normal sobre el área. Y ahora, ¿cómo se desplaza el punto C? Bueno, ¿se acuerdan que qué dijimos? Que como las barras, por el momento, estamos trabajando solamente con tracción y compresión, y este es un caso donde las barras realmente solamente tienen tracción y compresión, entonces, las barras se pueden alargar, ¿no? O acortar, ¿sí? Si nosotros ya, en el caso de una estructura isostática, ya sabemos que esta barra se alarga, pues sabemos que está traccionada, y sabemos que esta se acorta, ¿sí? Es más, la ventaja de la isostática es que nosotros, al conocer el esfuerzo normal y la geometría y el material, ya no solamente sabemos que esta está traccionada, sino que cuál es su valor. Y esta también sabemos que está comprimida y sabemos cuál es ese valor de ese acortamiento. Entonces, ¿qué es lo que en realidad pasa? Bueno, por supuesto, como siempre decimos, ¿no? Estos son pequeños desplazamientos, pequeñas deformaciones, lo dibujamos muy exagerado para poderlo dibujar, pero la barra 1, ¿qué es lo que puede hacer además de cambiar su longitud? Y puede girar respecto a su vínculo, que es el punto A. ¿Y cómo habíamos dicho que era ese giro? ¿Cómo lo íbamos a simplificar? Lo íbamos a simplificar con un desplazamiento o movimiento del extremo de la barra perpendicular a lo que era su posición original. Lo mismo, esta barra se ha cortado, y luego el giro alrededor de B va a ser un desplazamiento vertical, y la composición de todo esto me va a dar la posición final del punto C. Repito, el extremo de esta barra se ha movido de C a C', el extremo de esta barra también se ha movido de C a C'. Esa es la realidad. Y eso es justamente lo que nos están preguntando. ¿Dónde está ahora C? ¿Cómo lo vamos a contestar? Bueno, nosotros vamos a calcular de este desplazamiento del punto C, que es esta línea CC', para poder calcular el valor y dar una ubicación exacta final del punto C o del nudo C. Bueno, lo vamos a descomponer en su componente horizontal, que ya es la deformación de la barra 2, y la cuestión ahora es calcular la componente vertical de este desplazamiento. ¿Sí? Entonces, repito, el extremo de la barra AC o barra 1 se ha movido de acá hasta acá, pero ¿cómo ha hecho para llegar hasta ahí? Bueno, se ha alargado y simultáneamente ha girado. Y esta se ha acortado, simultáneamente ha girado. Así que ya en cada caso, y sabiendo ustedes trigonometría, van a tener que encontrar la manera, ¿no?, de determinar los desplazamientos. Repito, la componente horizontal ya está, ya la sabemos, es delta dL2. Y para encontrar esta, bueno, habrá que encontrar una relación, en este caso el seno del ángulo,
llamado delta prima sobre delta de L1. ¿Ven? Acá tienen delta prima, bueno, este es el ángulo que hay que calcularlo. Bueno, después esto repito, después se lo subo, pero es un ejemplo, ¿no? Digamos, en cada caso en particular ustedes tienen que ver, ¿no? Cómo, dónde encontrar una o dos o tres relaciones trigonométricas que nos permitan calcular, ¿no? La ventaja es que son siempre triángulos rectángulos, ¿no? Por eso, digamos, la gran simplificación de que los giros los tomemos como movimientos perpendiculares, entonces ya tenemos dos triángulos rectángulos, se nos facilita mucho. Bueno, entonces, acá, bueno, se calcula el desplazamiento, la componente vertical, ¿no? Repito, esta componente vertical, y el valor final total, digamos, del desplazamiento por Pitágoras, lo calculamos. Entonces, si en algún ejercicio, ¿no?, les piden calcular un desplazamiento, no solamente el valor, que en este caso me da 0,7 centímetros, sino que yo tengo que indicar, en este caso es, digamos, inclinado, entonces, no solamente el valor 0,7 sino cuánto vale su componente horizontal y cuánto vale su componente vertical. O a lo mejor, capaz que me preguntan, ¿cuánto vale el desplazamiento vertical del punto C? ¿Sí? Porque, fíjense, como tenemos aplicado una fuerza vertical, a lo mejor no me pregunten, ¿no?, ese punto de aplicación cuánto se desplaza horizontalmente, sino que solamente cuánto desciende, podría ser. Pero si me dicen, bueno, ¿cuál es el desplazamiento de C? No basta con dar un valor, como este caso de 0,7, ¿sí?, sino que tengo que dar las dos componentes, ¿no? Porque no es lo mismo que baje vertical 0,7 a que se haya desplazado, no sé, a 45 grados 0,7, por ejemplo. Entonces, los desplazamientos son como vectores, ¿sí? Tienen un valor, una magnitud, pero tienen una dirección y tienen un sentido. ¿Está claro? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, sí, sí. ¿Se entendió, no? Bueno, para eso está el ejemplo. Entonces después ya lo más saludable, digamos, cuando hay ejemplos, problemas resueltos, es hacerlo, intentar hacerlo primero, ¿no? Y luego controlar, digamos, lo que uno ha hecho, ¿no? A ver si se ha entendido, si les dio el mismo resultado y si han hecho el mismo procedimiento. Bueno, después acá tenemos, bueno, otro problema, este también es isostático. Pasemos este. Después, bueno, tienen este, como el que vimos en el práctico, acá tienen un ejemplo, entonces. Y fíjense las reacciones, como habíamos dicho. En este caso, estas barras no tienen por qué girar. Así que bueno, acá tienen un ejemplo. Veamos este. Este también es como en el práctico, ¿no? Entonces, bueno, tenemos dos barras, o una barra que tiene distintas secciones. Acá está empotrado, podría estar también con apoyo fijo. De todas maneras, esto es isostático, hiperestático, porque tenemos dos reacciones y una sola ecuación de equilibrio, que es el equilibrio de fuerza horizontal, ¿no? Cuando uno habla de que es hiperestático porque tenemos
dos reacciones y una sola ecuación, siempre nos planteamos como que las incógnitas son las reacciones y los datos son las cargas, ¿no? Es como lo lógico, ¿no? Y normal. Y también, vale aclarar que ahora cuando hablamos de cargas, ¿no? O estados de carga, o hipótesis de carga también se puede llamar, y ya no es solamente aplicación de fuerzas, ¿no? Es decir, si como pasa en este ejemplo y en el práctico, si hay un cambio de temperatura, y es hiperestática, entonces es un estado de carga. Y te dicen, pero bueno, yo no estoy aplicando ninguna fuerza. Bueno, pero si cambia la temperatura y no le permito moverse libremente como sí pasa con las isostáticas, ¿no? Entonces yo tengo una isostática y cambia la temperatura, nada, podré calcular deformaciones, desplazamientos, pero no le produce ningún tipo de reacción de vínculo, ni fuerza, de tensiones, nada, ¿no? Cambio de temperatura a una isostática la va a deformar y nada más. Ahora, para una hiperestática, bueno, ¿por qué se le llama también estado de carga o hipótesis de carga? Porque van a aparecer fuerzas, ¿no? Pero, ¿por qué? Por la restricción al movimiento que le estoy poniendo, ¿no? Entonces, repito ya, la palabrita carga, ¿no? Ya no es solamente aplicar fuerza, ¿no? También se le puede llamar solicitaciones, ¿no? Me puede decir, bueno, acá hay dos solicitaciones, ¿no? La aplicación de una fuerza y un cambio de temperatura. Entonces son cosas que solicitan a la estructura, ¿no? Así que, bueno, leemos un poquito. Bueno, tenemos una barra empotrada, tenemos las secciones, en este caso el módulo de elasticidad es el mismo, o sea que el mismo material, coeficiente de dilatación térmica, tenemos este valor, y se produce un incremento de temperatura. Y nos piden, bueno, calcular el esfuerzo normal N, tensión máxima de compresión, desplazamiento del punto C, que es este. Y fíjense que acá dice de dos hipótesis de carga, ¿no? El incremento de temperatura, ¿sí?, en ambas barras, ¿sí? Porque también podría aumentar la temperatura en una sola. Y la segunda hipótesis de carga es que, además de eso, actúe una fuerza que es la que está dibujada acá. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Bueno, primero, ecuación de equilibrio. Acuérdense que nuestra primera hipótesis de carga es solamente el cambio de temperatura. Entonces, si solamente cambia la temperatura, la ecuación de equilibrio me va a dar que las dos reacciones van a ser iguales, ¿sí? Y fíjense que están puestas, ¿no? Una hacia la derecha, otra hacia la izquierda, porque, bueno, sabemos que va a pasar eso cuando aumentemos la temperatura y no le permitimos aumentar la longitud. Entonces es como que los apoyos la van a cortar de nuevo, digamos, ¿no? O la van a comprimir para que no pueda alargarse. Entonces, en base a esta suposición, se arma la ecuación de equilibrio, donde RA tiene un signo y RB tiene el otro. Y esto nos da que van a ser iguales, ¿sí? Repito, si, por ejemplo, uno se le ocurre poner las dos reacciones hacia la derecha, bueno, me va a cambiar esto, ¿sí? Y después me va a tener que salir, o sea, si yo pongo RA para la derecha, RB también, y hay un aumento de temperatura, cuando lo resuelva, RB me va a dar negativo, no sé cómo decir. Va para la derecha, pero al ser negativa, en realidad iba para el otro lado. ¿Vamos? Bueno. Entonces, esto no me dice nada, o sea, no puedo calcular las reacciones, luego sé que son iguales. Y si se produce un incremento de temperatura, entonces, bueno, vamos a buscar cómo va a quedar o qué valor va a tener la ecuación de compatibilidad de deformación.
¿Cuál es esa ecuación? Bueno, que la deformación total vale 0, ¿sí? Y este tramo va a tener una ecuación y este otro, ¿pero por qué? Porque tiene una sección distinta a este tramo, ¿sí? Podría tener también un material distinto, con lo cual cambiaría módulo de elasticidad, coeficiente de dilatación térmica, ¿sí? Así que eso hace que vamos a calcular esta deformación total como la suma de las dos deformaciones, ¿sí? Y ahora fíjense, ¿sí?, que, por ejemplo, ¿no?, la deformación del tramo AC, lo vamos a calcular como la que produce el esfuerzo normal y la que produce el cambio de temperatura. En general, podemos escribir así, ¿no?, que siempre una deformación por esfuerzo normal es n por L sobre por A, y la de un cambio de temperatura es el coeficiente por delta de T por la longitud. Ahora, reemplazando, entonces, este normal, el normal acá, al haber puesto la reacción aquí, la reacción, digo, apuntando hacia allá, ¿no?, cuando yo me paro por aquí en cualquier parte, veo que esta reacción me está produciendo una compresión. Entonces, el normal vale menos RA, ¿no? Si ustedes quieren, por supuesto, no escribir esto y después esto y escribir directamente esta, está bien, ¿no? Pero bueno, acá en el ejemplo está como para que nos quede claro de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Que en general lo que hacemos es superponer deformaciones por esfuerzo normal con deformaciones por cambio de temperatura. Entonces, bueno, esto me queda para el tramo AC. El tramo CB, fíjense qué pasa. Y el normal es el mismo, porque no está actuando la fuerza P. Entonces, el esfuerzo normal es RA, y que es igual a RB, o sea que hay un único esfuerzo normal. Por eso, fíjense que la primera pregunta dice el esfuerzo normal. Es uno solo, digamos. Al cambiar la temperatura hay un único valor del normal. Bueno, y trabajando ya con todo esto, podemos calcular la reacción en el apoyo A y, por supuesto, la reacción en el apoyo B es igual. Así que el diagrama de fuerzas normales nos queda de esta manera cuando actúa solamente el cambio de temperatura. La tensión máxima de compresión, a ver, volvemos al enunciado, tensión máxima de compresión y desplazamiento del punto C. Tensión máxima de compresión, bueno, el esfuerzo normal es el mismo, entonces vamos a buscar el tramo donde el área sea menor y ahí vamos a tener la tensión máxima de compresión. Bueno, ¿cómo calculamos el desplazamiento del punto C? Bueno, la deformación longitudinal de la barra AC, o sea, la deformación entre los puntos A y C, es justamente el desplazamiento relativo entre dichos puntos. Entonces, yo con calcular esa deformación voy a poder calcular cuánto se desplaza la sección C. Así que esta ecuación que teníamos arriba, esta que ya la hemos usado en la compatibilidad de deformaciones, para calcular el valor de RA, bueno, la volvemos a aplicar, sabiendo ahora cuánto vale RA, y nos da que la deformación del tramo AC es menos 0.019 centímetros. ¿Qué significa? Que la sección C se ha desplazado hacia la izquierda. Volvamos al dibujo, acá. Si esta deformación de esta barra o de este tramo me dio negativa, ¿qué significa? Que se ha acortado, por lo tanto, C se ha desplazado hacia la izquierda. Así es como tienen que responder en un ejercicio. No, si dicen que C se ha desplazado un valor,
si no indican si es hacia la derecha o hacia la izquierda, no está bien contestado, ¿no? Así que fíjense qué cosa medio extraña, digamos, ¿no? Que esto se haya desplazado, ¿no? Como uno diría, bueno, si yo le cambié la temperatura, no le permito que aumente su longitud, pero bueno, internamente sí hay desplazamiento porque hay dos tramos distintos, ¿no? Digamos, si yo tengo una barra única, ¿sí? Si yo tuviera una barra empotrada en ambos extremos, que tiene toda la misma sección, material, todo, cambia la temperatura en toda la barra, bueno, ahí sí van a aparecer las reacciones, tensión, todo, porque la barra se quiere alargar y los apoyos no le permiten, pero, digamos, no sé, internamente no hay ningún movimiento, lo único que hace la barra es comprimirse y quedar ahí. Ahora, cuando yo tengo, supongamos que cambio de temperatura sea en una parte sí, en otra no, o en este caso cambia toda la temperatura, pero hay una que es más grande, digamos, otra que es más chica, o tengo un material acá, tengo otro material allá. Ese tipo de cosas sí produce que una parte se alargue más que la otra, ¿está bien? Y entonces puede haber desplazamientos en algunas secciones. ¿Sí? Bueno, ¿seguimos? Bueno, ahora, ¿qué decía la hipótesis de carga número 2? Decía que, bueno, acá está, este es el dibujo de la respuesta, ¿no? Anterior. ¿Qué decía la hipótesis 2? Que además de ese cambio de temperatura, ahora actúa la fuerza P. Bueno, si lo hacemos como está acá, a ver, primero le pregunto, ¿cómo, ¿cómo se podría seguir ahora con el problema cuando nos dicen que además de este cambio de temperatura, le vamos a aplicar una carga, en este caso ahí en la sección C? A ver, ¿quién me dice algo? ¿Cómo continuar con la resolución? ¿Cómo resolver la segunda hipótesis de carga? ¿A quién se le ocurre algo? Se podría Podríamos calcular calcular la carga P y luego hacer la superposición. Claro, podríamos hacer superposición, ¿no? Decir, bueno, yo tengo todo resuelto con el cambio de temperatura. Si ahora aplico solita la carga P, después el principio de superposición dice que yo puedo sumar los resultados de ambos casos. ¿No? ¿Está bien? Y si no, vuelvo a resolver, ¿no? Con las dos juntas. Vamos a ver eso. Yo vengo acá y digo, bueno, ahora me apareció P, bueno, que volvemos al dibujo. Ahora me apareció aplicada acá una fuerza P hacia la derecha. Bueno, ahora si yo hago todo de nuevo, fíjense, ¿qué va a pasar? En la ecuación de equilibrio, que antes era RA menos RB igual a 0, ahora me aparece P. Y bueno, si yo, digamos, las que van hacia la derecha, como era RA, le estoy poniendo un signo positivo en la ecuación de equilibrio de fuerza, o sea, ojo acá a no confundirse, ¿no? Este RA tiene signo positivo para hacer el equilibrio de fuerza. Pero después, dentro de las deformaciones, ese RA nos aparece con un signo menos, pero porque estaba comprimiendo. ¿Está bien? Entonces, una cosa es el signo que tiene según el sentido de las fuerzas, y otra cosa es que aparezca con un signo, pero porque ya es igual a un esfuerzo normal. Entonces, un esfuerzo normal
Si es de compresión es negativo y si es de tracción es positivo. Y que el valor de un normal sea igual a RA, a RB, a P, lo que fuera, bueno, ese es su valor. Pero yo no tiene nada que ver el signo de RA como fuerza externa a cuando pasa a estar adentro de un esfuerzo normal. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense que el asunto en realidad es fácil, ¿no? Porque en la ecuación de equilibrio, repito, ahora aparece P, ¿no? Aparece P y me cambió, digamos, pero tampoco me complica la vida. ¿Qué pasa con la ecuación de compatibilidad? Y es la misma, o sea, fíjense, la deformación por normal más la deformación por temperatura. La deformación por normal es N por R, que todo esto es exactamente lo mismo. Es más, todo esto me queda igual que antes. Uno diría, pero de aquí P no aparece. Bueno, no aparece. Cuando voy al segundo tramo, bueno, ahí sí, digamos, disculpen que vuelva de nuevo al dibujo. Entonces yo, hasta acá, el esfuerzo normal, en el esfuerzo normal me aparece RA sola, como antes, y aquí sí, cuando yo voy recorriendo, ¿no? De acá para allá, o podrían venir de acá para allá, ¿no? Pero siempre tenemos que ir recorriendo en el mismo sentido, ¿no? Cosa de que cuando yo corto acá, para ver cuánto vale mi esfuerzo normal, vale lo que está afuera de este lado. Cuando corto acá, mi esfuerzo normal vale lo que me quedó afuera de este lado. Si yo en este tramo corto y equilibro para allá, y acá corto, equilibro para allá, también lo puedo hacer, pero me voy a empezar a hacer un enredo con los signos, ¿no? Porque no es lo mismo cortar y ver el normal que me quedó acá a la derecha, que cortar y ver qué normal me quedó a la izquierda. Entonces, recomendaciones, si empezamos de acá para allá, vamos de punta a punta, de acá para allá. Si quieren poner, ir haciendo la compatibilidad de formaciones desde este extremo a este otro, también lo pueden hacer, pero no mezclen las dos cosas. Bueno, la cuestión es que cuando estoy acá, el normal vale RA de compresión, ¿no es cierto? Y cuando estoy acá, a RA se le va a sumar P. Recién ahí va a aparecer P. Volvemos acá, no se pierdan. Fíjense entonces en el tramo siguiente, recién en este esfuerzo normal, me va a aparecer el valor de P. Así que bueno, resuelvo todo y ahora encuentro un valor de RA. ¿Sí? Y que ahora es distinto, y este va a ser el valor de RB. Antes, ¿cómo me daban? Me daban las dos iguales, ¿no? Ahora RA me dio más chica que RB, ¿sí? ¿Por qué? Porque P está actuando acá, pero, digamos, empujándose, por eso este apoyo reacciona más que este otro. También, por supuesto, si fuera la fuerza P más grande o el cambio de temperatura menor, esta podría haber dado para el otro lado. ¿Sí o no? Bueno, después calculamos las tensiones. ¿Cómo se calcula el desplazamiento del punto C? Exactamente igual. Exactamente lo mismo que antes, nada más que cambió acá, por supuesto, el valor de RA, y bueno, ahora me dio un desplazamiento también hacia la izquierda, pero más chiquito. Bueno, acá, como yo le decía, podemos hacer el planteo desde el lado derecho, ¿no? Es decir, para calcular, ¿no?, el desplazamiento de C, yo puedo haber calculado la deformación, ahora en vez del tramo AB, del tramo CB, en vez del tramo AC, del tramo CB, y mirá. Bueno, acá también tienen lo que yo les decía recién. ¿Qué pasa si colocamos
RA para el otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos, bueno, si P actúa para acá, esta reacción va a ser así, tanto por el cambio de temperatura como por la fuerza P, y esta podría ser para allá, ¿no? Digamos, yo digo, bueno, a lo mejor, entre comillas, ¿no? La fuerza le gana al cambio de temperatura y finalmente las dos reacciones sean contrarias a P. Bueno, si yo la pongo así, cuando resuelva todo, ¿qué va a pasar? Que RA me va a dar el valor que corresponde, pero me va a dar un signo menos, ¿no? Entonces, repito, si a mí se me ocurre, porque como no soy adivino, yo pongo, no, bueno, yo supongo que la RA va para allá, en la ecuación de equilibrio voy a respetar que ahora RA sería negativa, igual que RB, P sería positiva, y cuando resuelvo todo, ahora RA me dio menos 1842, cuando antes me había dado más, porque apunta en realidad para el otro lado. Y RB me vuelve a dar lo mismo, ¿no? Así que no hay ningún problema, ¿no? En tratar de adivinar, digamos, cómo van a quedar las reacciones. Solo me va a dar como corresponde. Si quieren, ¿no? Como quien hace ejercicio, pueden hacer como decían ustedes, pueden decir, bueno, a ver, ya resolví todo, acá, ¿no? Ya resolví todo con el cambio de temperatura, y ahora puedo aplicar solamente P. Entonces ya, digamos, en estos términos, o sea, la deformación, ya va a desaparecer la deformación por temperatura, ¿no? Va a quedar todo lo mismo, nada más que la reacción va a ser, llámale RA sub P, o no sé, digamos, una reacción exclusivamente por la fuerza, ya no por la temperatura, y bueno, y la pueden calcular todo, ¿sí? Con la acción exclusivamente de la fuerza P, ¿sí? Y tienen entonces todas las respuestas para la temperatura sola, que es lo que pedían primero, después hacen todo para la fuerza sola, suman, ¿sí? Desplazamientos, tensiones, reacciones, todo se puede después sumar. Cuando hablo de sumar, bueno, si hay un valor positivo o un negativo, o sea, cuando yo voy a sumar reacciones, tengo en cuenta que son fuerzas, ¿no? O sea, si una va para la derecha, otra para la izquierda, pues una irá positiva, la otra negativa, ¿no? Cuando hablamos de sumar es de superponer, justamente, ¿no? Los efectos. O sea, yo superpongo la reacción de vínculo por el cambio de temperatura con la reacción de vínculo por la aplicación de la fuerza. Y cuando superpongo, esas reacciones son fuerzas que tienen dirección y sentido. Así que, digamos, una suma vectorial en realidad, ¿cierto? Así que, como quien practica, podrían, ¿no? A este mismo ejemplo, resolverlo por superposición. Eso lo subí a la Y, plataforma. sí, ya cuando terminemos la clase ya se lo subo. ¿Y se puede hacer de otra forma más? ¿Sí o no? O sea, hasta ahora dijimos, o hacemos por superposición, ¿no? Aprovechando, digamos, que en realidad me están pidiendo para una primera hipótesis de carga solo y después las dos juntas. Entonces, bueno, yo como tengo que hacerlo necesariamente para una sola, que es el cambio de temperatura, puedo después hacer solamente para la fuerza y sumar, superponer, o hacerlo como está hecho ahí, o qué otra forma, a ver. Otra forma que yo les había dicho, este es un caso hiperestático. ¿Qué otra cosa podemos hacer con un caso hiperestático?
Podríamos liberar un extremo y bueno, Claro. reemplazarlo. Podríamos, claro, transformarlo en una estructura isostática equivalente. ¿Mm? A ver, vamos a volver acá. ¿Mm? A ver, podríamos, por ejemplo, pensemos solo en la fuerza P. ¿Mm? A ver, espérenme, vamos a hacer así. Supongamos, tenemos entonces sí una barra con dos tramos, que bueno, está empotrada en ambos lados, ¿no? Y yo le aplico entonces una fuerza P acá. ¿Mm? Entonces, yo lo que puedo hacer es dejarla así. ¿Sí? Yo la dejo así, entonces lo que tengo que hacer es decir, bueno, esta isostática me gusta más, pero la voy a resolver dos veces. O sea, la misma estructura, ¿no? Que la transformé entonces en isostática, lo que voy a hacer es resolverla así. ¿No? Es decir, mi estructura isostática, yo le aplico solamente la fuerza P, incluso si fuera el caso de también un cambio de temperatura, también lo puedo hacer, o sea, al quedar isostática, yo puedo calcular las reacciones, ¿no? En este caso, es muy fácil calcular la reacción de vínculo, pues ¿cuánto valdría acá? ¿Cuánto valdría esta reacción en el apoyo A? P. P, ¿está bien? Si, si en vez de la fuerza le aplico el cambio de temperatura, ¿cuánto valdría la reacción? 0. 0. Cero, ¿está bien? O sea, si yo sé que este apoyo cambia la temperatura, lo único que va a hacer esto es alargarse. Así que con P solo, con la temperatura sola, con los dos juntos, al ser isostático, en este caso, esta reacción es muy fácil de calcular. Y también es bastante fácil, ¿no? Calcular, a ver, voy a buscar. Muy fácil calcular, bueno, si yo apliqué esta fuerza, ¿no? Esto se va a mover, se va a desplazar, digamos, un cierto valor. ¿Sí? O sea, esta deformación también la puedo calcular bastante fácil. Este desplazamiento, perdón, ¿no? Este desplazamiento, si yo aplico solamente P, ¿cómo se calcularía? ¿Mm? ¿Cómo calcularían si aplico solamente P, ¿sí? Y quiero saber esta sección cuánto se mueve, en este caso, hacia la derecha? A Sería ver, la integral entre C y B de P sobre sobre la elasticidad y sobre el área transversal. claro, es, digamos, la deformación de este tramo, ¿no?
va a ser que esta sección C se desplace, y acá no hay esfuerzo normal, ¿no es cierto? O sea, acá al no haber esfuerzo normal, lo que se desplaza, esta sección C se va a desplazar lo mismo en la sección B. O sea que este desplazamiento es igual a este, y es la deformación de este tramo. Eso es muy fácil, digamos, de calcular. Y si estuviera la temperatura también, ¿qué tendríamos que hacer? Y bueno, calculo la deformación por temperatura de este, la deformación por este, y bueno, y si es un aumento de temperatura, todo se suma, y como es isostática, ¿no? Esos cambios de temperatura me producen libremente esas deformaciones, ¿sí? Así que esto lo puedo hacer con P solo, con P más el cambio de temperatura, con el cambio de temperatura solo. En todos los casos, al ser isostático, me es muy fácil calcular la reacción y me es muy fácil calcular cuánto se desplaza este extremo. ¿Sí? ¿Y qué hago después? Después digo, bueno, si yo sé que se me desplazó hacia la derecha, ¿está bien? Entonces sé que tengo que aplicar una fuerza acá, que representa, digamos, al apoyo, que va a ser la reacción de vínculo, que lo que tiene que hacer esa fuerza simplemente es producir un desplazamiento en sentido contrario igual. ¿Sí? Entonces, son iguales. Lo que yo calculé, repito, como desplazamiento del extremo en mi estructura isostática, con todas las cargas juntas, una por una, como yo lo estoy haciendo, simplemente lo que va a hacer la reacción de vínculo es, digamos, yo como que me imagino, ¿no?, que le saco el apoyo, veo cuánto se mueve, y cuando le voy a colocar de nuevo el apoyo, yo sé qué fuerza tiene que hacer el apoyo para que esto vuelva a su posición original. Y la ventaja de esto, ¿sí?, es que también es fácil, ¿no?, calcular. O sea, como ahora ya aplico solamente la resultante como si fuera una fuerza externa, entonces la aplico solita, y si la tengo que aplicar hacia la izquierda, porque yo sé que el extremo se me quiso ir a la derecha, y esto lo voy a volver a traer, entonces también es muy fácil saber que la reacción acá va a ser igual a esta, porque no voy a aplicar más nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener en este apoyo? Y bueno, acá voy a tener una reacción a todas las cargas, o, repito, o si voy haciendo por superposición, pero esta es una reacción a las cargas. Si hay un cambio de temperatura, será cero. ¿Sí? Si hay un montón de cargas, bueno, no importa. Esta es la reacción a todos los estados de carga que yo le quiera aplicar a mi estructura ahora isostática. Y esta es una reacción, ¿sí?, que es, digamos, la reacción a la otra reacción de vínculo aplicada de manera o similar a una fuerza externa. O sea que, si esto es RB, bueno, esto también va a ser siempre RB. Y luego, ¿cuál es la reacción en este apoyo? Y bueno, superpongo, esto es hacer superposición, pero en una estructura isostática. Entonces la reacción en este apoyo va a ser la superposición de esto con esto. Así que, bueno, acá me da para allá, porque estoy suponiendo para allá, no sé, no me importa, y esta sí la hago, digamos, al revés de lo que la necesito aquí. Así que acá es simplemente superponer estas dos, y la que calculemos aquí
ya va a ser directamente la reacción en este vínculo. ¿Sí? Así que, fíjense que si trabajan con la isostática, podrían, por ejemplo, aplicar primero solamente el cambio de temperatura. Cuando aplican el cambio de temperatura solo, bueno, calculan cuánto se alarga este tramo, hay una deformación acá total, y después aparece la reacción, que es solo por temperatura. ¿Por qué? Porque el apoyo este va a ser una fuerza, la fuerza necesaria para contrarrestar, digamos, la deformación por temperatura, y listo. Si hago la fuerza sola, bueno, aplico la fuerza, repito, lo que se desplaza a esta sección es igual a lo que se desplaza a esta, porque acá no estoy aplicando ninguna fuerza. Y luego, cuando yo aplico acá y busco que este desplazamiento contrarreste el que me produjo la fuerza, por supuesto que ahora sí esta fuerza me produce un esfuerzo normal en este tramo y en este tramo, ¿no? Ya no solamente acá, sino que me produce en los dos. Hagan como les gusta o practiquen de distintas maneras, cosa que cuando vayan a hacer un ejercicio, no sé, en un cuestionario o en un parcial, bueno, alguno dirá yo voy por el camino más largo, ¿no? Alguno dirá voy lento pero seguro, entonces me agarro una isostática y la resuelvo con esto, con lo otro, como más fácilmente, y después voy superponiendo todo. Y algún otro dirá, no, yo la dejo hiperestática, meto todo junto, total, me sale cortito el problema. Alguno dirá, no, bueno, la hago isostática, pero meto todo junto. O otro día yo prefiero hiperestática, pero hago superposición, ¿no? Así que, bueno, cada uno elegirá la manera que más les gusta, salvo que el ejercicio diga algo específicamente de cómo resolverlo, ¿no? ¿Está bien? Bueno, hacemos una pausa de 10 minutos, vemos un ejemplito más y listo. ¿Les parece? Bueno, profe. Entonces, un ejemplito más de los problemas resueltos. Bueno, fíjense, estas son cosas también que se pueden presentar. Tenemos una barra que también está entre dos empotramientos, pero
resulta que hay un hueco, una holgura, ¿no?, entre este extremo y el apoyo, ¿no?, que vale 1 milímetro. Bueno, se aplica una fuerza de 20 kilonewton, la fuerza P, y pues dice determinar las reacciones en A y en B, ¿no? Y luego nos plantea 2 casos más. Sí, bueno, ¿qué pasa si no existe este hueco? ¿Sí? O si este hueco, en vez de tener 1 milímetro, tiene 3 milímetros. ¿Sí? Bueno, pregunto, ¿qué harían? ¿Qué será esto? ¿Un caso isostático? ¿Un caso hiperestático? ¿Qué opinan? ¿Será isostático? ¿Será hiperestático? Me pide una reacción en A y en B. Eso no significa, acá dice isostático, la reacción en B podría ser 0, ¿no? Si me preguntan, no significa que va a tener necesariamente un valor. Isostático, bueno, a ver, ¿qué va a pasar cuando aplique P acá en esta sección C? Bueno, empiezo a aplicar P, no se olviden que nosotros aplicamos cargas llamadas estáticas, entonces que lo vamos aplicando lentamente desde 0 hasta su valor, ¿no? Entonces, empiezo a aplicar la fuerza en C, va a ir reaccionando el apoyo A, y el apoyo B, que al principio no tiene por qué reaccionar porque está separado de la barra, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo reaccionaría B? O sea, ¿cuándo aparecería acá una fuerza? Cuando este hueco se haga 0. O sea, cuando esta barra comience a estirarse, 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 y esta sección se mueva, una vez que toque acá, si es que toca, entonces a partir de ahí empezaría a reaccionar el apoyo B. ¿Sí? O sea que no podrían ser las 2 reacciones iguales, digamos, sino que esta tiene que ser necesariamente menor. Incluso, ¿qué pasa si yo aplico la fuerza y este hueco no llega a cerrarse? O sea, este extremo no llega a tocar y aplique toda la fuerza. Entonces ahí sí queda como isostático, como dijo uno de los compañeros. Entonces este apoyo no existió nunca en realidad porque estaba lejos. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacemos? A ver, ¿a quién se le ocurre algo? Supongo que reacciona, ve, supongo que no. ¿Qué hago? ¿Me daré cuenta? Profesor, ¿Sí? ¿podríamos imponer que se desplaza 1 milímetro, hacer todos los cálculos y verificar si la fuerza P, el valor, comparar, para ver si efectivamente Sí. esa fuerza P produce ese desplazamiento? Una forma es decir, bueno, supongo que va a haber una reacción en B. ¿Sí? Esa es una forma, ¿no? La otra podría ser, como decíamos recién, si yo lo trabajo como isostático, sacando justamente el apoyo B, entonces, bueno, primero, digamos, me olvido de este apoyo, ¿no? Y con la estructura isostática puedo calcular cuánto se desplaza, ¿no? Y si se desplaza menos de 1 milímetro, bueno, listo, se termina el problema, ¿no? Y si se desplaza más, entonces yo ya sé que va a tener que aparecer una reacción en B,
Pero a diferencia de lo que decíamos recién, ¿cuál sería? Que yo antes le decía, transformo la estructura en isostática, aplico la carga, calculo cuánto se desplaza al extremo, ¿no? Y luego aplico la reacción como una fuerza para contrarrestar lo que se desplazó. Bueno, esto es lo mismo, nada más que si yo le aplico la carga a mi estructura isostática y se me desplazó, por decir, 2 milímetros, ¿no? O 2 milímetros y medio, entonces, ¿qué tiene que hacer la reacción B? No tiene que producir un desplazamiento de 2 milímetros y medio, no. 2 milímetros y medio menos 1 milímetro que era un hueco. Y nada más. O sea, que cuando iguale, ¿no? Voy a decir, el desplazamiento de B debido a la fuerza P tiene que ser igual al desplazamiento debido a la reacción menos 1 milímetro, ¿sí? Y ya está, eso es todo. Y ahí tendría la ventaja de eso en caso de que yo sé que pasa de 1 milímetro la deformación. Ahora, si yo lo hago, como decía recién el compañero, yo supongo que se va a cerrar ese milímetro, entonces va a reaccionar B. Y si va a reaccionar B, es hiperestático, ¿sí? Y si lo trato como un hiperestático, bueno, supongo las dos reacciones, acá es como lógico, ¿no? Digamos, si yo aplico una acción para un lado, las dos reacciones tienen que ir para el otro, ¿no? Entonces, si yo digo, no voy a perder tiempo en verificar si toca o no toca, supongo que toca, entonces, bueno, mi ecuación de equilibrio estático, me pongo las dos reacciones igual a P, es un equilibrio de fuerza común y corriente. ¿Y cuál es la diferencia con lo que hicimos antes? Antes que decíamos, la deformación total, ¿cuánto valía? Cero, ¿no? Cuando está apoyada en ambos lados, la deformación total es cero. Ahora la deformación total yo digo que va a ser 1 milímetro. Nada más. Entonces, mi ecuación de compatibilidad, ¿no? Me queda que la deformación total, yo digo, es 1 milímetro. La separo en dos. Y esto, fíjense, bueno, acá no hay un cambio de temperatura, también podría haber, ¿no? Lo único que me cambió con el problema, el ejercicio que vimos antes, que no está igualado a cero, sino que está igualado a 1 milímetro. Así que bueno, yo con esto resuelvo todo y me da RA 16.6 y RB me da 3.4. Termino el problema. No, lo único que hice, en vez de igualar a cero, igualé al milímetro, que sí realmente se tiene que deformar la valla, ¿no? Después decía, ¿qué pasa si no existe ese hueco de 1 milímetro? Bueno, ahora la deformación total es cero, resuelvo y me da, fíjense, acá ya me daba 16.6, 3.4, ahora me da menos RA, y más RB, o sea que al no tener el hueco, ¿no? Es como que reacciona, ayuda más, digamos, el apoyo de A. Y ahora me dicen, bueno, ahora vamos a suponer que el hueco es 3 milímetros. ¿Qué hago? Nada, igualo ahora, en vez de a 1, después igualé a 0, ahora igualo a 3. Resuelvo, me da un valor de RA de 23.13. Pero, ¿qué pasa? Cuando voy a calcular el RB, me dio negativo. Entonces, si volvemos al gráfico, si yo lo había puesto así a RB y me dio negativa, ¿qué significa? Que va para la derecha. ¿Sí? ¿Puede ser eso? No. 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 No, porque si hay un hueco, ¿no? Y de 3 milímetros en este caso, y yo supuse que sí, la barra se iba a deformar, a querer deformar más de 3 milímetros,
y resulta que no, que en realidad se deformaba menos. Entonces yo estoy, al imponerle que se deforme 3, cuando la barra quería deformarse menos de 3, como se lo estoy poniendo de prepo, lo que tiene que pasar es que RB vaya hacia el otro lado. Ahora uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que si tengo un hueco y la barra se acerca nada más, el apoyo no va a venir y la va a traer a la barra? No va a pasar eso. Entonces, ¿y yo qué error tengo acá? A ver, yo igualé a 3 milímetros, resuelvo que hay algún error aquí. ¿Alguna cuenta mal hecha? ¿Algún cambio de unidades mal hecho? No, esto está todo perfecto. Entonces leamos lo que pusimos acá. Este signo negativo de RB indica que esta debería estar dirigida hacia la derecha, traccionando la barra, lo cual es imposible, porque inicialmente la barra no está en contacto con el apoyo B. Por lo tanto, la realidad es que la barra no llega a tocar el apoyo B, es decir, que solamente reacciona el A. Entonces lo verifiquemos, suponiendo entonces que B no actúa. Entonces nos queda un sistema isostático. Y fíjense que, claro, ¿qué pasó? Que la deformación me dio 0,2, o sea, me dio 2 milímetros. Entonces, yo, al no haber hecho esta verificación primero, de decir, ¿cómo? Esto se mueve 2 milímetros y tengo un hueco de 3 milímetros, entonces este apoyo no va a reaccionar. Que eso es lo que dijimos primero, ¿no? Bueno, también se puede hacer el problema verificando si toca o no toca. Bueno, pero yo no quise verificar, entonces llegué, digamos, a un error, ¿no? Porque me dio una reacción acá para la derecha que no existe, y eso acá lo estoy comprobando. Entonces, hemos verificado, dice acá que el alargamiento es menor que 3 milímetros. Entonces, ponemos este cartelito, es importante analizar e interpretar los resultados, porque, repito, esto está como perfectamente hecho, ¿no? Y uno, digamos, si uno no se pone a pensar, ¿no? Si ustedes no se ponen a pensar que la respuesta que van a dar está fuera de lógica, que no es lógico que un apoyo que inicialmente no toca la barra termine tirando de la barra, no se van a dar cuenta que hay algo que está mal. ¿Y qué es lo que está mal? Bueno, haber supuesto que la barra iba a tocar sin estar seguros. ¿Sí? Entonces, cuando llegan un resultado así, que una reacción la supusieron por un lado, le dio para el otro, todo en general, ¿no? Los resultados tienen que empezar ustedes a estar convencidos, ¿no? Que la respuesta que encontraron es coherente y es lógica. Es la única manera, digamos, no habría otra forma en ese procedimiento de darnos cuenta que hemos partido de algo que tampoco podemos adivinar si esa barra se iba a alargar hasta más de 3 milímetros. Tampoco venimos acá a adivinar nada, ¿no? Sí hacemos suposiciones que después tenemos que darnos cuenta si habíamos supuesto bien o mal. ¿Está bien? Bueno. Bueno, y para terminar, acá en el práctico tenemos en el ejercicio 4 un caso que ahora tenemos dos barras, digamos, en paralelo, ¿no? Veníamos trabajando con una barra, digamos, una a continuación de la otra, y ahora tenemos dos barras en paralelo. Aplicamos una fuerza mediante una placa, ¿no? Digamos, pero esta es una única fuerza que aplicamos acá, la fuerza F. Yo les pregunto, acá en el apoyo va a haber también una reacción, que es un solo apoyo para las dos barras, ¿no? ¿Puedo saber cuánto va a valer la reacción acá?
haciendo el equilibrio de fuerzas? Sería F. F, ¿está bien? O sea que, de entrada, ¿qué diríamos? Esto es isostático, ¿no? Porque yo calculo la reacción, digamos, directamente con una única ecuación de equilibrio que es F igual a R y listo. Está bien, eso es todo. Perdón. Bueno, pero ¿qué pasa si yo, como hacemos siempre, eh, hacemos, ¿no?, un corte, como yo, chum, cortamos acá la sección, ¿sí? ¿Qué tenemos de este lado? Dijimos que de este lado tenemos una reacción que sabemos que vale F, ¿no? ¿Y qué tenemos de este lado? Bueno, tenemos un esfuerzo normal en una barra y un esfuerzo normal en otra barra. Entonces, esto se empieza a complicar un poco. ¿Por qué? Porque, ¿cómo hacemos siempre el equilibrio, ¿no?, para poder encontrar estos valores que son internos, ¿no? O sea, estos son normales, esfuerzos característicos, esfuerzos internos, ¿sí?, que equilibran cuando cortamos, ¿no? Sacamos todo esto, entonces cortamos, nos quedamos con un pedazo de barra y una reacción acá, que es una fuerza que está traccionando. Entonces, estos dos normales, ¿no?, van a equilibrar y resulta que también tengo una ecuación de equilibrio, digamos, ¿no? ¿Y cómo puedo saber yo cuánto vale cada uno de los normales? Salvo que, bueno, si es todo simétrico, cada uno será igual a F sobre 2, o a R sobre 2. Pero si no, ¿no? No puedo. Entonces, también lo consideramos un problema hiperestático. O sea que ya esto de que sea o no hiperestático o isostático, ya no es solamente en cuanto a poder equilibrar las cargas o fuerzas externas con las reacciones de vínculo, o las reacciones de vínculo entre sí, o sea, con todo lo que está por afuera de la estructura. Bueno, esa es una cuestión. Pero acá nos damos con que ahora yo quiero equilibrar lo de adentro con lo de afuera y no puedo, ¿no? Y entonces también es hiperestático, ¿sí? O sea que digamos, como concepto de estructura hiperestática, lo ampliamos un poco y ya vamos a decir que también es hiperestática una estructura en la cual no podemos calcular los esfuerzos característicos o las fuerzas ya internas solamente con ecuaciones de equilibrio, ¿no?, como en este caso. Entonces, ¿qué hacemos siempre que tenemos un caso de hiperestaticidad? Bueno, buscamos una ecuación extra o dos, la que hagan falta. ¿Y cómo le llamamos? Compatibilidad de deformación. O sea, vamos entonces a analizar las deformaciones, ¿no? Porque de ahí vamos a poder tener una segunda o una tercera ecuación con las fuerzas, ¿no? Porque reacción y normales son fuerzas, ¿no? Externa con interna, pero estamos equilibrando fuerzas. ¿Qué dice el enunciado? La placa rígida, esa que está en B, se desplaza, bueno, 0.05 milímetros sin rotar. O sea, está clarito el enunciado. Yo acá tengo un apoyo, esta placa, cuando yo aplico la fuerza, se mueve. Pero no puede, digamos, inclinarse para ningún lado, sino que se va a mover así, ¿sí? Bueno, eso justamente me va a dar mi ecuación de compatibilidad de deformaciones. ¿Cuál va a ser? La ecuación va a ser bueno, voy a tener que borrar esto para mover. ¿Cuál va a ser la compatibilidad que
si estamos diciendo que la placa se mueve horizontalmente, estamos diciendo que el extremo B de la barra 1 y de la barra 2 se van a mover exactamente lo mismo. O sea que la deformación de la barra 1, o sea, el normal, ¿no? Acá tenemos un esfuerzo normal en la barra 1, otro en la barra 2. El esfuerzo normal por L es la misma para las dos, dividido 1, o sea, el modo de elasticidad de la barra 1, el área de la barra 1, necesariamente es igual a todo lo mismo para la barra 2. Entonces acá, esta ecuación me va a dar una relación entre los dos esfuerzos normales, y además yo sé que la sumatoria de los esfuerzos normales es igual a la fuerza F. ¿Sí? Bueno, eso nomás, ya para que ustedes resuelvan, piensen, lo hagan, ¿no? Entonces, para que sepan que cuando tengamos así barras en paralelo o una barra dentro de otra, ¿no? Van a haber problemas donde puede ser una barra que sea hueca, cilíndrica, puede ser hueca y otra por adentro, ¿no? Típico caso de hormigón armado. Ustedes habrán visto, el hormigón armado es una barra de hormigón y tiene por adentro barras de acero, ¿no? Y van así, digamos, en paralelas y concéntricas, ¿sí? Entonces, obligadamente se deforman lo mismo, ¿sí? Entonces, eso de que las deformaciones sean iguales nos permite relacionar, ¿no? Entonces, si yo tengo dos barras en paralelo o una dentro de otra, de distinto material, distinta sección, si yo tracciono, por ejemplo, entonces, al tener que deformarse lo mismo, bueno, la barra más rígida va a tener un esfuerzo normal más grande, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que decíamos que era la rigidez? Relación entre fuerza y deformación. Entonces, si yo tengo una barra rígida, ¿qué significa rígida? Que tiene un área grande, un modo de elasticidad grande, y yo a esa barra le aplico un esfuerzo normal para deformarla, y tengo otra barra por adentro, que le voy a aplicar otro esfuerzo normal y la voy a deformar lo mismo, bueno, si es menos rígida necesito un normal más chico, ¿sí? Así que la relación entre esfuerzos normales, repito, cuando van las barras en paralelo, una dentro de otra, bueno, la rigidez, ¿no? O sea, el modo de elasticidad multiplicado por el área, es lo que va a terminar dando una relación entre los dos esfuerzos normales que no tienen por qué ser iguales. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. ¿Alguna pregunta? Bueno, para sacar la posición de la fuerza F en ese ejercicio, tengo que plantear una sumatoria de momentos en una de las... Ah, listo. sí, porque, a ver, la ecuación de equilibrio de fuerza te dice que la suma de los dos normales es igual a F, ¿sí? Ahora, como no están, eso te pongo, por ahí se van a topar con ejercicios donde hay una barra dentro de otra, entonces obligadamente se deforman lo mismo, ¿no? Ahora, esto, ¿no? Que la placa podría girar, es decir, si yo empiezo a tirar, ¿no? De la placa, y resulta que las barras, una como es de un material y otra de otro, entonces hay una que es más rígida, que me cuesta más, digamos, tirarla. Entonces, ¿qué pasaría? Si yo tiro desde el centro, entonces va a haber una barra que se va a alargar menos que la otra, y la placa empezaría a girar, ¿no? Entonces, en este caso, además de mi ecuación de equilibrio de fuerza, sí tengo que plantear ese equilibrio, pero es para que la placa no gire y se deforme lo mismo. ¿Está bien? Nada más.
Pero la relación entre los normales me va a dar de esa ecuación que yo les puse, donde sí o sí las deformaciones son iguales. Y repito, en este caso en particular, para asegurarme que las deformaciones sean iguales, o sea, que la placa no gire y una barra se deforme más que la otra, entonces voy a jugar con la posición de la fuerza, digamos, ¿no? Se va a tener que como acercar a la barra más rígida, ¿no? Y que va a tener un normal más grande que la otra. ¿Sí? Bueno. Bueno, continuamos mañana. Repito, mañana vemos el nuevo práctico de corte directo. Si tienen consultas de la vemos. 1:15, directamente hagamos el cuestionario, como la vez pasada, la 1:15 hasta las 2. Y después, bueno, van a tener consultas también el día martes, ¿no? El parcial es el jueves, ¿no? El viernes. ¿Así es? Bueno. Sí, si no me equivoco, es el viernes, entonces, por más que el jueves seguimos avanzando, también pueden hacer consultas en el último momento, digamos, para el parcial. Bueno, sí, es el viernes. Bueno, ¿hasta qué tema entra? Yo supongo que hasta este tema, pero lunes pregúntenle a la doctora, ella es la que le va a decir qué temas van a entrar, cómo poco, no sé si la parte teórica entrar a los mismos temas. Bueno, ella el lunes ya le estará diciendo un poco más de cómo va a ser el parcial, y qué temas van a entrar. Pero bueno, nos vemos mañana entonces. Chao, profe, Hasta gracias. mañana.